El que dice que está listo para responder las preguntas de los verdaderos periodistas es el presidente López Obrador. Ya veremos si es cierto. Estoy preparado para enfrentar motines emocionales, y no acepto mayoriteos. Estos son los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. Arrancamos con estas imágenes, son del 2017, cuando se volvieron famosos y virales los famosos centinelas, que no eran más que unos chavos que se dedicaban a golpear a jovencitos en la zona sur de Ciudad de México, en las alcaldías de Tlalpan, de Coyoacán. Ahí les daban una golpiza. La Procuraduría en aquel entonces emprendió una búsqueda y la semana pasada fue detenido Brandon N. o Brandon García, quien es el líder de los centinelas. Este hombre ya fue vinculado a proceso por lesiones dolosas calificadas. En la colonia del Valle siguen los robos a autopartes. Esto ocurrió afuera de un edificio. La verdad es que a los delincuentes no les importa mucho las cámaras de seguridad, pero en menos de un minuto pues se robaron estas dos autopartes del automóvil, y eso sí, andan corriendo como si fueran maratonistas en pleno robo. Y en lo que esto ocurre en la Ciudad de México, la verdad es que los políticos ya andan en lo suyo, que es el hueso del siguiente año. Morena arrancó con su proceso para definir al coordinador de los comités de defensa de Ciudad de México, que no es más que el pasaporte para tener la candidatura a la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Hay varios anotados. Omar García Harfuch se anotó, Clara Brugada, quien fuera alcaldesa de Iztapalapa, se anotó, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que pasará a la historia por su mala gestión en el paso de la epidemia por SARS-CoV-2. No es broma, también se anotó. Lo cierto es que en los últimos días varios han presentado sus registros, han dejado su documentación. Omar García Harfuch incluso ha hablado de esta aspiración que tiene a ser jefe de gobierno de Ciudad de México. Porque mucha gente me decía, oye, entonces ahorita vas a comenzar a servir y quieres servir a la ciudad. No, pues yo llevo sirviendo muchísimos años. Sí. Lo que nos vuelve distintos es que nosotros estamos formados, y me refiero como equipo, a resolver. Resultados. A resolver. Nuestro trabajo es muy medible. Clara Brugada hizo lo mismo, dejó su documentación, pero ella no quiso pagar hotel. Dijo, yo no pago hotel, pero me voy al Comité Ejecutivo Nacional de Morena para hablar de su plan, y ella dice que no va a andar golpeando a ninguno de los que también se anotan. No vamos a atacar a ningún compañero o compañera que se registre. Al contrario, vamos siempre a poner por encima de intereses personales la unidad de nuestro movimiento y de nuestro partido. Así que bienvenidos y bienvenidas todos los que se registren. Hugo López-Gatell, andado en lo suyo, también dejó su documentación. Él va solamente con los medios de comunicación que le aplauden y le queman incienso. Allá es donde ha andado Hugo López-Gatell, que sí tiene el descaro de intentar ser candidato a jefe de gobierno, y más que ser candidato a jefe de gobierno, porque la neta es que no le alcanza, y eso lo dicen las encuestas. Dicen que Gatell anda aspirando a llegar a Mundo San Lázaro. Ay, qué vergüenza tiene Gatell. Y ya anda por acá Ángel Gallegos para que nos cuenten lo que será noticia. Adelante. ¿Qué tal, Irving? Será hasta el 20 de enero de 2024 cuando Movimiento Ciudadano defina formalmente a su candidato presidencial. Así lo reveló el coordinador nacional, Dante Delgado. Este 29 de septiembre concluye el plazo para registrar ante el Instituto Nacional Electoral la manifestación de interés para registrar candidaturas independientes a diputaciones federales. El Instituto Nacional de Transparencia ordenó al Banco del Bienestar revelar cuánto dinero le han robado desde 2019. A partir de este sábado 30 de septiembre, el ingreso a la línea 7 del metro será únicamente con la tarjeta de movilidad integrada. Este 28 y 29 de septiembre, The Weeknd se presentará en el Foro Sol con su gira After Hours Till Dawn Stadium Tour, la cual promete escenarios sorprendentes. Ojo, estudiantes, pues no se permitirá el acceso con mochilas ni laptops. Regreso contigo, Irving. De
Te aprecio el reporte, Ángel, y seguimos pendientes en los siguientes espacios de Fuerza Informativa Azteca. Lo que ha causado ruido en las últimas horas fue la pasarela del cártel de Sinaloa en frontera Comalapa, allá en Chiapas. Resulta que es una zona serrana de Chiapas y con ello varios municipios más donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación. Resulta que allá llegó el cártel de Sinaloa para literal tomar el control de estos municipios. Ahí en esta parte, en esta zona fronteriza con Guatemala, pasó el cártel de Sinaloa. Estas imágenes son del sábado pasado. La llegada del cártel de Sinaloa incluyó cortes de luz. En las últimas horas, el gobierno de México ha reforzado esta parte con elementos de la Guardia Nacional. Guatemala envió a 2,000 elementos a la zona fronteriza que tiene con Chiapas, y esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Ya están allá elementos de la Guardia Nacional que han estado visitando los municipios, que ya están trabajando en la reinstalación de la energía eléctrica. Ya se restableció el servicio de energía eléctrica en los municipios. También se reportó que en la Grandeza, Chiapas, pues el cártel de Sinaloa llegó, se difundieron algunas imágenes en redes sociales. Estas imágenes faltan que sean cotejadas por las autoridades federales, pero por lo pronto los habitantes en redes sociales reportaron estas imágenes de la presunta llegada de pistoleros del cártel de Sinaloa. Tomamos las imágenes con cuidado. ¡Puro Sinaloa! ¡Arriba el H! Carlos Matienzo le ha seguido la pista a esta lucha que tienen los cárteles de Sinaloa, que tienen los cárteles de Jalisco. Carlos, ¿cómo estás viendo esto? ¿Cómo podemos leer lo que está ocurriendo en Chiapas? Porque hablamos solamente de un municipio, sin embargo, las autoridades dicen, o por lo menos algunos medios locales que tampoco han podido como tal llegar a esta zona serrana de Chiapas, hablan de que estas imágenes se replican en al menos 5 municipios más. Algunos dicen esto puede llegar hasta más de una decena, es decir, más o menos 10, 15 municipios. Carlos, ¿cómo estás viendo las cosas? Adelante. Buenas tardes, estimado Irving. Lo que vimos en Chiapas es el nuevo escenario de esa ya cruenta batalla entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que se expande por todo el país y hoy se hace presente también en el sureste de nuestro territorio. No solo es Chiapas, también es Oaxaca, donde durante los últimos años hemos visto un incremento sustancial de la violencia, también por la disputa de estas dos organizaciones y sus agrupaciones aliadas. Y lo que nos demostró las muy tristes imágenes de Chiapas, donde vemos a la población recibiendo con aplausos a una de estas dos organizaciones, es el abandono del Estado mexicano. Y pareciera una incongruencia. ¿Por qué si hemos expandido el despliegue de las fuerzas federales a través de la Guardia Nacional? ¿Por qué si hay más fuerza del ejército, hay mayor también expansión del crimen organizado? El problema está en el corazón de la estrategia de abrazos no balazos. El presidente López Obrador pensó que haciendo lo mismo que hizo en la Ciudad de México, desplegando muchísimos policías pero sin necesariamente actuar, se reduciría la violencia y se reduciría la presencia del crimen organizado. El país no es la Ciudad de México, ni alcanza el despliegue federal para generar ese impacto de persuasión frente al crimen organizado, ni las organizaciones criminales se autocontienen. Con o sin el Estado participando, hay organizaciones criminales que se comportan como milicias en México y que aunque no combatan contra el Estado, combaten entre ellas. Lo que estamos viendo en México es un vacío de poder. Se perdió ese gran papel de árbitro que tiene el Estado frente a otras formas de organización violenta para marcar líneas, para decir dónde sí y dónde no puedes, qué situaciones que tú cruzas no pueden ser toleradas. Todo esto se debió marcar desde el inicio de sexenio, cuando atacaron al secretario de Seguridad en la Ciudad de México, cuando atacaron indiscriminadamente a la población en Reynosa, cuando hicieron los primeros despliegues de fuerza en Zacatecas. Ahí el Estado tenía que mandar un mensaje de líneas rojas. Si cruzas esto, te vamos a atacar y te vamos a atacar con toda nuestra fuerza y vamos a castigar a las partes de tu organización que están desplegando estas acciones. No lo hicieron, el mensaje que se mandó es aquí todo se vale y entonces las organizaciones están tratando de resolver sus propios conflictos sin la intervención del Estado. Es una vergüenza para las instituciones federales de seguridad, es un despropósito y es verdaderamente una situación de riesgo para la población mexicana y además es un vacío de autoridad
que pone en riesgo nuestra soberanía, porque si nosotros no ponemos orden en nuestro territorio, otros lo van a querer hacer, y por ahí ya están los mensajes de los más radicales del Partido Republicano, que básicamente llaman a poner orden en este país, en donde la autoridad parece no estar en ningún lado. Muchas gracias, querido Irving. Te aprecio el reporte, Carlos, y estamos pendientes de lo que ocurrirá. Y interesante lo que nos estás contando en torno a este pleito que tiene el cártel de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo en esa parte fronteriza con Chiapas y una parte que conoce bien el cártel de Sinaloa. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a estar condenados a vacunarnos en esta época de SARS-CoV-2, hay que decir. Esto ya pasamos por la influenza, por el SARS-CoV-2, viene el invierno, se va acercando poco a poquito y puede haber un repunte de casos de SARS-CoV-2. Resulta que antes de que Hugo López-Gatell estuviera pensando en su ambición de ser candidato a la jefatura de gobierno de Ciudad de México, dijo que nos va a recetar la vacuna de Sputnik y la vacuna Abdala, la vacuna cubana. Sin embargo, especialistas dicen que estas vacunas ya no sirven o ya no son convenientes aplicarlas porque ya se modificó este SARS-CoV-2. El término bivalente significa que pueden proteger contra dos cepas de COVID-19. La cepa original BA.4 y la BA.5 de Omicron. Es importante también mencionar que con estos cambios constantes que experimenta el virus COVID-19, es importante que las vacunas estén al día y obviamente la tecnología detrás de las vacunas contra COVID-19 permite que se realicen estos cambios, estas adaptaciones rápidas a la vacuna para que coincida justamente con las cepas del virus que está circulando. Lo que se está calentando en Morena es el proceso para elegir también a su coordinador de los comités de defensa, pero esto en Puebla. Y es que resulta que todo mundo se está notando como tal. No hubo pues ahí una operación de unidad y la verdad es que hasta parece que ya los militantes de Morena fueron a llevar al Perico también para anotarse. Y miren, se ha notado en las últimas horas los coordinadores de diputados de Morena, que es Nacho Mier, también se ha notado Alejandro Armenta, quien fue presidente del Senado, y no solamente ellos, también está por ahí Julio Huerta, quien fue secretario de Gobernación, de Gobierno de Gobernación allá en Puebla en la época de Miguel Ángel, pues de Miguel Barbosa Huerta. Está también Claudia Rivera, que fue una alcaldesa opositora a Miguel Barbosa. Está Rodrigo Abdalá, que él es una figura clave del PT, José Antonio Martínez, Olivia Salomón, Rosario Orozco, que ella es la viuda de Miguel Barbosa. Olivia Salomón también era secretaria de Salud en la época también de Barbosa. Entonces, muchos barbosistas, muchos también vinculados con el PT, los que se están anotando en ese proceso, que de acuerdo a los que saben, pues sí se está calentando porque antes de estas anotaciones, pues no hubo como tal ahí una operación de unidad o algo por el estilo. Mi querido Pato, ¿cómo estás viendo el tema de Puebla? Qué gusto verte. Hola Irving, Puebla es un estado interesante, es un estado que hoy está gobernado por Morena y que buscará refrendar el gobierno estatal. Hay muchos aspirantes, ya se registraron muchas personas, pero hay al menos 3 que hoy pareciera concentran las preferencias. Por un lado está el senador Alejandro Armenta, quien presidió el Senado. Está también Ignacio Mier, Nacho Mier, coordinador de diputados de Morena, y Julio Huerta, quien es familiar del exgobernador Miguel Barbosa y quien también se dice es el hombre fuerte actualmente en el gobierno de Sergio Salomón. El que estuvo aquí en Ciudad de México también fue Julio Huerta, que fue secretario de Gobernación en la era de Barbosa, quien también tiene una importante influencia en el Consejo de Morena. Platicamos con él sobre su aspiración. Julio Huerta es un morenista destacado de Puebla que anda acá en la Ciudad de México. ¿Cómo está, don Julio? Muy bien. Qué gusto verlo. Me Muy acuerdo emocionado. cuando estaba ahí en lo que tenía que ver con la política interna de Puebla, más o menos ahí en la Secretaría de Gobernación o Secretaría de Gobierno, que ya no me acuerdo qué nombre tenía. Luego lo vi en la tele que quería ser usted aspirante a la candidatura de Morena, del PT, del Partido Verde, a la gubernatura de Puebla, y luego vi que usted presentó su registro en línea. Entonces la neta sí va en serio, ¿verdad? No me está choreando. No, por supuesto que va muy en serio, estamos ya registrados, ya hicimos nuestra solicitud la madrugada de hoy, cumpliendo con los términos de la convocatoria. El próximo jueves tendremos la sesión del Consejo Estatal de Morena. El jueves es Así es. Ya, ¿y qué va a pasar en esa
sesión del Consejo Estatal de En Morena? términos de la convocatoria, la facultad del Consejo es elegir a 2 perfiles mujeres y 2 perfiles hombres para proponernos al partido a nivel nacional. ¿Sí? Es decir, los finalistas de esta encuesta para determinar al coordinador de los comités de defensa, que es el pasaporte a la candidatura, ¿no? Exactamente. Digo, nada más para que todos entendamos, esa es la ruta. Porque esos nombres son larguísimos y nadie los entiende. Ok, entonces eso lo hace este jueves el Consejo Estatal. Ok, y luego viene esta encuesta. ¿Cuándo es esa encuesta? La encuesta es después del 30 de octubre, los primeros días de noviembre, y se dará a conocer, lógicamente, pues el resultado de la encuesta, como ocurrió a nivel nacional, para que ya sepamos cómo nos vamos entendiendo para el curso del año electoral en el 2024. Okay. Oiga, ¿le han dicho la cantidad de personas que van a ser medidas o todavía eso ni se sabe? Sí, hay un número de municipios que son tentativamente los que van a participar, alrededor de 45, en los que se va a practicar la encuesta estatal. Sí, donde se van a recoger las opiniones de las poblanas y los poblanos para saber quién va a ser la coordinadora o coordinador de la ¿Número de personas les han dicho? No. Eso sí, no. Eso no. Oiga, y usted está compitiendo con 2 personajes nacionales, hay que decirlo. Alejandro Armenta, que fue presidente del Senado, y Nacho Mier, que es el coordinador de los diputados de Morena, que tienen muchísimo foco nacional, pues prácticamente por el tema de política. Yo le pregunto, ¿está listo para competir con estos 2 gallos? También tengo entendido que hay varias gallinas ahí que también estaban ocupando cargos allá en lo que fue pues el gabinete de Luis Miguel Barbosa, en paz descanse. Pero ¿cómo está el asunto allá? Y cuénteme, pues si usted se va a ponerle los guantes con estos 2 o qué. Claro, ya los tenemos puestos. Y sin duda el crecimiento que estamos obteniendo en aceptación, en conocimiento en el Estado es muy, muy importante. Estamos creciendo de manera exponencial. Por supuesto que la moneda está en el aire, pero cargada quien mantiene el crecimiento sostenido. Pues la moneda está en el Consejo, ¿no? En el Consejo yo no quiero tener ningún problema. ¿Cómo le va en ese Consejo? Yo tengo trato directo con los consejeros. Yo sí he tratado con ellos desde hace más de un año, cuando se llevó el proceso de elección. No creo tener ningún problema ahí. Conozco a la gran mayoría de ellos. Yo soy de los aspirantes varones y de algunas aspirantes mujeres el único que es consejero electo. Sí, yo voy a estar en esa sesión del Consejo. Usted se va a votar por sí mismo. Y vamos a estar ahí presentes en la sesión y vamos a llevar a cabo en los términos de la convocatoria el proceso. Ok, ahora, ¿confía en esta comisión de encuestas? Porque tengo entendido que pasa de este Consejo Estatal y luego se va a esta Comisión Nacional de Encuestas de Morena. ¿Hay confianza en el ejercicio que se vaya a hacer? Son 2 procesos antes. El primero tiene que ver con que la Comisión Nacional de Elecciones va a poder proponer a una dupla más, a una mujer y otro hombre, ¿sí? Para cerrar en el número de 6 la participación de quienes vamos a ser encuestados. Y o sea, al final se cierra en 6. Así es, esos son los términos de la convocatoria, así lo anunció el presidente nacional, así está también establecido en la convocatoria, y posteriormente la Comisión de Encuestas, Nacional de Encuestas, es la que va a llevar a cabo la encuesta. Ok, con esos 6 no van a ser 4 como había yo Son entendido. 4 que propone el Consejo, más 2 que puede proponer o no puede proponer la Comisión Nacional de Elecciones. En total, para que queden 6 y se midan 6. Ahora, ¿por qué por usted sí y tal vez por Mier no, por Armenta no, por Olivia Salomón no? Pues mira, a mí lo que me diferencia de mis compañeras y compañeros a quienes yo respeto mucho, pues es el trato directo con la gente. Yo soy un servidor público, fui un servidor público cercano a la gente, cercano al pueblo de Puebla, conozco la tierra, conozco los municipios, conozco a los actores políticos en todo el estado, nos unen vínculos de respeto, de institucionalidad, de cariño, incluso de amistad con muchas y muchos de ellos, y lógicamente pues eso se está reflejando en el curso de estos meses, pues por la preferencia que estamos nosotros obteniendo. ¿Cuál es el mayor reto en Puebla, la verdad? Más allá de quitándonos las banderas políticas, como un ciudadano común y corriente, sin estar ahí como cuenteando a la población. Neta, ¿cuál es? Pública. La seguridad. La seguridad pública es el sentir más profundo del pueblo de Puebla, es la necesidad que todo el mundo te manifiesta. Estamos en límites de percepción en un 50% de que es el mayor problema que tenemos. Así es, a pesar de que ha habido acciones contundentes a lo largo de este primer gobierno de la Cuarta Transformación, sigue siendo la prioridad y sin duda es algo que se tiene que fortalecer en el devenir de la consolidación de la 4T en Puebla. ¿Finalmente van a tirar al Frente Amplio por México quien sea su candidato o candidata?
Pues tenemos mucha preferencia, los números no mienten, ¿verdad? Estamos alrededor del 60% en beneficio como coalición, ¿sí? Y la otra coalición está alrededor de 13, 14 puntos, y eso por supuesto que nos garantiza que vamos a ganar sin mucho problema la gubernatura, pero no se trata solamente de eso. Yo he sostenido que se trata de ganar la presidencia de la República, las gubernaturas, pero se trata también de ganar las mayorías calificadas en el Congreso Federal, en los congresos estatales y la mayor cantidad de municipios posibles. Ese es el reto. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Ustedes quieren carro completo, vamos a ver si Morena se lleva el Congreso y bueno, pues igual hasta armamos una apuesta. Así es. Estamos Muchísimas gracias. Qué gusto verlo. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Dicen los que saben que ya para las ofrendas vamos a tener a los que se van a ir al cementerio de las campañas porque la neta no se quedaron con las candidaturas de Morena. Hay que decir, se renuevan 8 gubernaturas más la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Los candidatos los vamos a tener antes de las ofrendas, entonces ya veremos qué ocurren. Estos fueron los esqueletos de esta semana. Ya saben que yo soy Irving Pineda. Los espero siempre en las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, que es @Azteca Noticias. Yo siempre estoy en Twitter, en X o como le quieran llamar a esta cosa, y en Insta, que ya me late más, como @Irving Pineda. En verdad, qué gusto andar por acá.